El sacerdote que queriendo ser santo terminó peor que los pecadores. José Raya era el nuevo sacerdote de la parroquia de Santa Elena de la Cruz. A pesar de ser muy joven, tenía una enorme devoción, pues desde niño anhelaba poder llegar a la santidad, y todos los que lo conocían estaban seguros que lo lograría, pues desde pequeño era reservado y todo el tiempo se la pasaba estudiando la palabra divina. En cuanto le fue posible, entró al seminario, donde convivía muy poco con sus compañeros, pues prefería encerrarse a leer. Ese tiempo en soledad lo ofrecía a Dios, pero en realidad el miedo más grande que tenía, y que era la mayor razón por que prefería aislarse, era el temor a pecar. Sabía que estando en su habitación lejos de las tentaciones del mundo, sería imposible mancharse de pecado. Con muy pocos años, prácticamente recién recibido del seminario, el padre Raya fue solicitado en la parroquia de Santa Elena de la Cruz, que necesitaba de un párroco urgentemente. José se alegró, pues ese era un peldaño más que lo acercaba a su deseada meta en el servicio de Dios. Sin embargo, la alegría le duró muy poco, pues esa nueva responsabilidad le impedía aislarse del pecaminoso mundo. Lo más difícil, sin duda, era el sacramento de la confesión. Escuchar los actos y tentaciones de las personas lo ponía frente a frente con su propia humanidad. Sembraba ideas, pensamientos y deseos que consideraba impropios en el corazón de un santo. Por supuesto, todas estas cosas no pasaban de simples ideas en la cabeza de Raya, pero el solo hecho de pensarlas, para él era algo imperdonable. José no duró mucho como párroco de Santa Elena. Su deber como aspirante a la santidad era mantenerse totalmente alejado de la tentación, y esa comunidad era un observatorio constante hacia el pecado. Pero no solo ese poblado, en general cualquier contacto con el ser humano implicaba el riesgo de manchar su mente y su espíritu, por lo que decidió convertirse en monje, para así mantener su alma a salvo, recluido dentro de las murallas de un monasterio y pasar el resto de sus días en salva contemplación y oración. Parecía que el camino a la santidad se encontraba una vez más sin obstáculos para José. Sin embargo, no fue así, pues por más que lo intentaba, no podía erradicar por completo algunos malos pensamientos y sentimientos, especialmente en el silencio y aislamiento en el que vivía. Cosas tan sencillas como pensar en comer un poco más, desear probar comida diferente, desear pasear con otra persona o un pequeño asomo de sus deseos y necesidades carnales eran suficientes para que Raya sintiera una culpa abrumadora, pues creía que lo alejaban de su santidad. Al principio ahuyentaba la tentación con oración, pero sentía que no era suficiente, por lo que empezó a utilizar métodos más severos. Por ejemplo, la privación del sueño, pasar días sin probar alimento y la penitencia física. Estaba convencido que el dolor y el sufrimiento eran lo necesario para mantener su alma pura y expiar el pecado de siquiera haber pensado en la tentación. Los compañeros del monasterio empezaron a preocuparse por él, pero José les afirmaba que no había nada de qué preocuparse, pues todo lo hacía por su fe. Estuvo 3 años en el monasterio, en los cuales las penitencias autoinfligidas cada vez eran más extremas, hasta que una mañana de julio fue encontrado en pleno paro cardíaco por los otros monjes. Tuvieron suerte, pues José solamente terminaba sus labores diarias y se recluía. Era un monasterio donde solo se podía hablar y socializar 1 hora al día, por las noches, pero desde hacía mucho el hermano José no asistía y solo visitaron sus aposentos esa mañana porque no había llegado a realizar sus tareas diarias. Pero si el ataque hubiera sucedido a cualquier otra hora, probablemente no lo hubieran encontrado hasta que fuera demasiado tarde. El hermano José fue llevado a urgencias, pues había sufrido un fallo cardíaco y pulmonar a causa de la falta de sueño y nutrientes. El anacoreta, deseoso de ser santo, quería que lo dejaran morir. Deseaba pedir que le permitieran partir de este mundo, pero su cuerpo no le respondía, y mientras él anhelaba el fin del mundo terrenal, su cuerpo luchaba por sobrevivir. Parecía que estaba en los últimos instantes de vida, cuando una luz resplandeciente apareció frente a él y de ella surgió un ser alado, con brillo y plumas tan blancas que ningún ser vivo es capaz de contemplar. José estaba extasiado. El momento de la recompensa por haberse mantenido puro había llegado. Sin embargo, se llevó una desagradable sorpresa cuando el ángel le indicó que tendría que pasar un tiempo en el purgatorio. Por primera vez, José respondió con sobresalto y cuestionó las decisiones divinas, al reclamar que eso era imposible. Si él, con todo su esfuerzo, no había hecho más que ganarse el purgatorio, seguramente absolutamente todos los feligreses a los que alguna vez confesó deberían tener bien ganado el infierno. Tú atentaste contra el regalo más grande que Dios te dio, tu propia vida.
al no cuidar de ella. Por eso necesitas entrar a ese lugar de expiación. Y sobre tu segunda pregunta, no es así. Muchos de los feligreses de Santa Elena de la Cruz ya están en gracia. José quedó atónito al escuchar esto, pero quedó aún peor cuando escuchó lo siguiente. Y otros tantos van por buen camino. O bueno, por lo menos por un camino mucho mejor que tú, sí. Fue entonces cuando encolerizado José le explicó al ser de luz todos los sacrificios que había hecho para mantenerse alejado de la tentación, para así poder mantenerse libre de mal pensamiento. Protestó que si alguien tenía el alma tan pura y buena como la de un santo, ese era él. Te equivocas. No es más santo o más bueno el que nunca tiene tentaciones, mucho menos el que se esconde de la vida para no tenerlas, pues ahí no hay crecimiento, aprendizaje o esfuerzo. El verdadero bien se encuentra en quienes hacen frente a la tentación y son capaces de resistirla, haciendo lo que saben que es correcto a pesar de la tentación, pues ahí sí hay esfuerzo y crecimiento espiritual. Raya se sintió apenado y arrepentido por haber desperdiciado su vida escondido. Se resignó a pagar sus culpas y arrepentimientos en el purgatorio, pero de repente su alma fue arrastrada de nuevo a su cuerpo. Los médicos le habían dado otra oportunidad y esta vez no estaba dispuesto a desperdiciarla. Regresó a la parroquia, pero esta vez ya no como un hombre cegado por la arrogancia espiritual de querer ser santo, sino como un hombre humilde que reconoce su debilidad, pero que busca la gracia y fuerza divina para superarla, pues entendió que no es más bueno el que no tiene tentaciones, sino el que la supera. Escribe en los comentarios qué reflexión te deja esta historia. La inspiración para este relato es muy curiosa, pues no está tan relacionada con lo que sucedió en la historia. En realidad surgió de los casos que tengo en donde niños empiezan a mejorar radicalmente su conducta, proceso en el cual es muy importante que ellos empiecen a identificarse como personas buenas. Sin embargo, algo que pasa tarde o temprano en todos esos casos es que los niños tienen impulsos y se portan mal, y es cuando al sentirse culpables dicen, no soy bueno o yo soy malo, y es necesario enseñarles que todos tenemos impulsos, todos tenemos tentaciones. Todos tenemos a veces deseos de hacer cosas que sabemos que no están bien, pero eso no significa que seamos malos, sobre todo si al final nuestra conciencia es la que gana. Este mensaje también es necesario que lo aprendamos sin importar nuestra edad, porque muchas veces querer ocultar a nosotros mismos esa parte de nuestro ser es lo que le da fuerza y que después hace que esos pensamientos se vuelvan intrusivos y terminamos haciendo cosas malas, que es lo que le pasó a José. Esto es un concepto que en algunas ramas de la psicología lo llaman la sombra, y todos la tenemos, y entre más tratemos de ocultarla, más nos dominará. Así que hay que ser humildes y aceptar que podemos tener pensamientos malos, y está bien, porque siendo conscientes de ellos, es más fácil ponerles un alto y no pasa nada. En cambio, si le tenemos miedo, puede pasarnos como a muchas personas que al igual que José Raya, queriendo ser santos, no hacen nada bueno, o hacen mucho mal, y ni siquiera se dan cuenta. Haz clic en los videos que te recomiendo en pantalla para que sigas escuchando más de estas bellas historias que hago con mucho cariño para ti, pues nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.